Cuando llegó el tiempo para que Jesús viniera a la tierra en la carne, también llegó el tiempo para el nacimiento de uno de los más grandes profetas que ha habido, Juan el Bautista. ¿Quién puede determinar la importancia y el significado eterno de la misión de Juan en la preparación del camino para el Hijo de Dios? Su tarea no era fácil, pues el pueblo del convenio del Señor estaba en un estado de apostasía. Poco sorprende que haya sido descrito como voz del que clama en el desierto Lucas 4:3. Juan a pesar de todo cumplió su misión de tal manera que hizo que Jesús dijera de él entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, Lucas 7:28. Ciertamente Juan es un ejemplo para nosotros en relación a lo que debe ser un testigo de Cristo. A Juan, el precursor, se dirigió Jesucristo, el Hijo de Dios, para ser bautizado. De esa ocasión, Jesús dijo: así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Isaías profetizó del Señor Jesucristo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9:6. Estos son solamente unos de los maravillosos nombres dados al Señor Jesús. Si estudiáramos los muchos nombres que le son dados, aprenderíamos mucho acerca de él, porque cada nombre nos dice cómo es él. En esta lección, estudiaremos solamente uno de sus nombres, pero nos dirá algo muy importante que necesitamos saber de él. Jesucristo el Cordero de Dios. Uno de los nombres dados al Señor Jesús en la Biblia es el Cordero de Dios. Para entender por qué se llama así, tenemos que mirar hacia el Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo a la tierra, Dios mandó a la gente traer un cordero al altar del tabernáculo como sacrificio por sus pecados. La persona que llevaba el cordero ponía su mano sobre el cordero y decía algo así: yo he pecado y merezco morir, pero Dios ha permitido a este cordero que tome mi lugar. Luego el sacerdote mataba al cordero. Dios permitía a un cordero inocente morir en lugar de aquella persona. El cordero era el sustituto de aquella persona. Es San Juan quien atribuye a Jesús de un modo determinante el título de Cordero y Cordero de Dios. Juan 1:36 y a lo largo de todo el Apocalipsis no menos de 28 veces. En los otros libros del Nuevo Testamento. Hechos 8:32-35. Iped 1:19. 1 Corintios 5:7-8. Se dice que Jesús es como un cordero en ciertos aspectos, pero solo Juan se atreve a hacer de Jesús el cordero, uno de los temas principales del Apocalipsis. Por ejemplo, vemos como el cordero abre los sellos. Apocalipsis 5:6 dirige un ejército de cientos de miles de hombres y ángeles, metiendo miedo en los corazones de los malvados. Apocalipsis 6:15-16. Gobierna, ocupando el trono del cielo. Apocalipsis 22:3. Es tan importante para San Juan aplicar el título de el Cordero a Jesús para el antiguo Israel. El Cordero se identificaba con el sacrificio, y el sacrificio es una de las formas primordiales de culto. Ya al principio, en la segunda generación descrita en el Génesis, encontramos, en el relato de Caín y Abel, el primer ejemplo conservado de un sacrificio. Caín hizo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel la hizo de primogénitos de su ganado y de la grasa de los mismos. Génesis 4:34. A su debido tiempo, encontramos similares holocaustos hechos por Noé, Génesis 20:21, Abraham, Génesis 15:8-10, 22:13, Jacob, Génesis 46:1, y otros. En el Génesis, los patriarcas estaban siempre levantando altares, y los altares servían principalmente como lugares de sacrificio. Además de quemar víctimas, los antiguos derramaban libaciones, u ofrendas de vino. Para un antiguo israelita los sacrificios de animales eran muy importantes porque significaban el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la creación. La tierra es del Señor. Salmos 24:1. El hombre reconocía este hecho devolviendo a Dios lo que en última instancia es suyo. Así, el sacrificio era una alabanza a Dios creador, de quien proviene toda bendición. El sacrificio era también un acto de agradecimiento. La creación se le ha dado al hombre como un don, pero ¿qué puede el hombre devolver a Dios? Salmos 116:12. Solo podemos devolver lo que hemos recibido algunas veces. El sacrificio era también un modo solemne de sellar un acuerdo o juramento, una alianza ante Dios. Génesis 21:22-32. Por último, el sacrificio podía ser también un acto de renuncia y una manifestación del dolor por los pecados. La persona que ofrecía un sacrificio reconocía que sus pecados merecían la muerte. Ofrecía la vida de un animal en lugar de la suya propia. Pero es que además, el sacrificio central de la historia de Israel fue la Pascua, en el cual Dios mismo ordenaba que cada familia israelita tomase un cordero sin mancha y sin ningún hueso roto, lo matase, y rociase su sangre en las jambas de la puerta. Esa noche, los israelitas debían comer el cordero. Si lo hacían, se perdonaría la vida de su primogénito. Si no lo hacían, su primogénito moriría esa noche, junto con todos los primogénitos de sus rebaños. Éxodo 12:1-23. El cordero sacrificado moría a modo de rescate, en lugar del primogénito de la casa. La Pascua, por tanto, era un acto de redención. Con el establecimiento del Templo de Jerusalén, Israel ofreció sus sacrificios diarios a Dios Todopoderoso con un majestuoso ceremonial.
Cada día los sacerdotes sacrificaban 2 corderos, uno por la mañana y otro por la tarde, para expiar por los pecados de la nación. Esos eran los sacrificios esenciales. Pero, a lo largo del día, se elevaba el humo de muchos otros sacrificios privados. Machos cabríos, toros, tórtolas, palomas y carneros se ofrecían en el enorme altar de bronce que se levantaba al aire libre a la entrada del atrio interior del templo. El lugar santo del templo se encontraba detrás de ese altar, y el santo de los santos, el lugar de la morada de Dios, estaba más atrás. El altar del incienso se encontraba justo delante del santo de los santos. Solo los sacerdotes podían acceder al atrio interior del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al santo de los santos, y tan solo podía hacerlo brevemente y una sola vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur. Porque también el sumo sacerdote era un pecador y por tanto no era digno de estar en la presencia de Dios, aunque el sacrificio, por sí mismo, era claramente insuficiente. Dios pedía también un sacrificio interior. El salmista declaraba que el sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado. Salmos 51, 17. El profeta Oseas hablaba de parte de Dios, diciendo: yo deseo un amor firme y no sacrificio, el conocimiento de Dios, más que víctimas quemadas. Oseas 6, 6. Pero la obligación de ofrecer sacrificios permanecía. Sabemos que Jesús observó las leyes judías relativas al sacrificio. Celebró la Pascua cada año en Jerusalén, y presumiblemente comió el cordero sacrificado, al principio con su familia y después con sus apóstoles. Al fin y al cabo, no era una cuestión opcional. Consumir el cordero era la única forma por la que un fiel judío podía renovar su alianza con Dios, y Jesús era un fiel judío. Pero la Pascua tenía, en la vida de Jesús, una importancia mayor de lo normal. Era central para su misión, era un momento definitivo. Jesús es el cordero. Cuando Jesús estaba ante Pilato, San Juan anota que era el día de la preparación de la Pascua. Era alrededor de la hora sexta 19:14. Juan sabía que la hora sexta era la hora en que los sacerdotes estaban empezando a sacrificar los corderos pascuales. Entonces, es el momento del sacrificio del Cordero de Dios. A continuación, Juan se refiere a que ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado en la cruz, para que se cumpliese la escritura. Juan 19:36. ¿Qué escritura era esa? Éxodo 12:46, que estipula que el Cordero Pascual no debía tener ningún hueso roto. Vemos entonces que el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual, es una ofrenda cabal, un cumplimiento perfecto. En el mismo pasaje, San Juan relata que los que estaban mirando sirvieron a Jesús vinagre con una esponja en una rama de hisopo. Juan 19:29. Éxodos 12:22. El hisopo era la rama prescrita por la ley para rociar la sangre del cordero. Así pues, esta simple acción marcaba el cumplimiento de la nueva y perfecta redención. Por eso, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. ¿En la época del Antiguo Testamento fueron salvos estos hombres por la sangre de los animales que ofrecieron? No. Es imposible que la sangre de un animal quite el pecado. La Biblia nos dice que solo hay una cosa que puede quitar el pecado, la sangre de Jesucristo. ¿Cómo fueron salvas estas personas antes que viniera Cristo? Fueron salvas por fe en su sangre, igual como nosotros lo somos, pero hay una diferencia. Fueron salvas por la fe mirando hacia la futura muerte de Cristo en la cruz, y nosotros somos salvos por la fe mirando hacia el pasado cuando Cristo murió en la cruz. Isaías vio al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Isaías describió la muerte de Cristo como el sustituto del pecador. Cientos de años antes de que Cristo naciera, el Espíritu Santo reveló a Isaías que Cristo sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Isaías comprendió que él sufriría y moriría, y el Espíritu Santo lo hizo entender la razón de los sufrimientos de Cristo. Fue por nuestros pecados. Isaías escribió: llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:4-5. Dios permitió que mis pecados, tus pecados, y los pecados de todo el mundo fueran cargados sobre su Hijo, quien nunca tuvo pecado. La Biblia dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Dios mandó un mensajero para preparar el camino para su Hijo. Este hombre se llamaba Juan el Bautista, y su trabajo fue preparar los corazones del pueblo para la venida de Jesucristo. Juan fue un gran hombre de Dios. Mucha gente lo seguía, pero él claramente les dijo: este es el que ha de venir tras mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Un día Juan vio a Jesús que venía hacia él y exclamó: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Un cordero es un animal muy manso y humilde. Jesús dijo de sí mismo: soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Aunque era el Hijo de Dios, era manso y humilde como un cordero. En Juan 13, leemos de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su muerte. Era costumbre que alguien lavara los pies de los invitados. En realidad este era el trabajo de un esclavo, pero no había esclavo para hacerlo.
Probablemente cada uno de los discípulos se creía demasiado bueno para este trabajo tan humilde. Pero, Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, quitó su túnica, tomó una toalla, puso agua en un recipiente y lavó los pies de los discípulos. Jesucristo murió como el Cordero de Dios. Cuando llegó el tiempo para que el Señor Jesús muriera por nuestros pecados, lo llevaron al gobernador romano, Poncio Pilato. Jesús no era culpable ni de un solo crimen, sin embargo no se defendió. Le azotaron. Los soldados le arrancaron la barba a jalones, le escupieron en la cara y se burlaron de él. Se turnaron para golpearle con palos hasta que su rostro fue desfigurado y su forma más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52:14. Una corona de espinas fue colocada sobre su cabeza. Le forzaron a llevar su cruz a un lugar llamado el Calvario. Allí lo crucificaron. No le quitaron su vida, pero él de su voluntad la puso por nosotros. Jesús dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:17-18. Cuando Jesús colgaba de la cruz, veía a aquellos que le habían golpeado, los que le habían escupido, los que se habían burlado de él, y los que le clavaron a la cruz. Jesús no hizo nada para merecer este trato cruel. Pudiera haber pedido a su Padre que mandara ángeles para destruirlos. Pero él no vino a destruir a los hombres, sino a dar su vida para salvarlos. En su maravilloso amor y misericordia, Jesús alzó los ojos y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Antes de morir, Jesús dio vida eterna a uno de los ladrones que fue crucificado juntamente con él. Este hombre creyó que Jesús era el Hijo de Dios y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Su fe sin duda trajo gozo al corazón del Salvador. Jesús le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús fue crucificado como a las 9 de la mañana y murió como a las 3 de la tarde. Antes de morir, Jesús dijo: consumado es. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que la obra de salvación estaba consumada o completa. Como el Cordero de Dios, Jesús llevó los pecados en su propio cuerpo en la cruz. La preciosa sangre del Hijo de Dios había sido derramada por los pecados del mundo. Porque Él era el Hijo de Dios y no tuvo pecado de sí mismo, pudo morir por los pecados de todo el mundo. Lo que hace la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, por nosotros. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de la sangre de Cristo? Quiere decir su muerte en la cruz. La Biblia dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. El Señor Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida cuando derramó su sangre en la cruz. Ahora, consideremos algunas de las cosas que la sangre de Jesús hace por nosotros. Su sangre nos redime. Redimir quiere decir comprar. Pertenecíamos al reino de Satanás antes de ser salvos, pero cuando fuimos salvos, el Señor Jesús nos compró con su sangre y nos puso en su reino. Sabiendo que fuisteis rescatados, comprados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1:18-19. Su sangre nos justifica. Nos hace estar bien con Dios. Justificado quiere decir como si nunca hubiéramos pecado. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Su sangre nos acerca a Dios. El pecado nos separa de Dios, pero la sangre de Cristo nos acerca a Él. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Su sangre hace paz con Dios. Por causa del pecado, éramos enemigos de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo, tenemos paz con Dios. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Su sangre nos limpia cuando pecamos. Aún después de ser salvos, todavía necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos cuando pecamos. Cuando venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de nuevo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. En el cielo, y por toda la eternidad, alabaremos al Señor Jesucristo por su gran amor hacia nosotros y por su sacrificio por nosotros. Siempre recordaremos que, como Cordero de Dios, Él murió por nuestros pecados. La Biblia dice que todas las huestes del cielo se juntarán alrededor del trono de Jesús y le alabarán diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. El Cristo incomparable. Hace 2000 años hubo un hombre nacido contrario a las leyes de la vida. Este hombre vivía en pobreza y fue criado en humildad. No era un viajero. Solo una vez cruzó la frontera del país en el cual vivía, y esto fue durante su exilio en la niñez. No poseía ni riquezas ni influencia. Sus familiares no eran de renombre ni tuvieron instrucción o enseñanzas formales. En su infancia asustó a un rey. En su niñez asombró a los doctores. De hombre gobernó el curso de la naturaleza, andaba sobre las olas como si fueran pavimento y calmó al mar.
Sanó a las multitudes sin medicinas y no cobraba por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, todas las bibliotecas del país no podrían contener los libros que se han escrito acerca de él. Nunca escribió una sola melodía, sin embargo ha provisto el tema de más melodías que todos los compositores juntos en el mundo. Nunca fundó un colegio o universidad, pero todos los centros de enseñanza juntos no han tenido tantos discípulos como él. Nunca estuvo al frente de un ejército, ni adiestró soldados, ni disparó armas. Sin embargo, ningún líder ha tenido tantos voluntarios quienes, bajo sus órdenes, han hecho a tantos rebeldes entregar las armas y rendirse sin un solo disparo. Nunca practicó psicología, sin embargo ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores de todos los tiempos. Una vez cada semana las ruedas del comercio se paran y multitudes van a las iglesias a adorarle y para rendirle homenaje y respeto a él. Los nombres de los grandes próceres antiguos de Grecia y Roma han venido y se han ido. Los nombres de los científicos, filósofos y teólogos del pasado han venido y se han ido, pero el nombre de este hombre crece más y más. Aunque el tiempo ha esparcido 2000 años entre el pueblo de esta generación y la escena de su crucifixión, todavía él vive. Herodes no lo pudo destruir, la tumba no lo pudo detener. Él se para en las cúpulas más elevadas de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por ángeles, adorado por santos y temido por los demonios, como el Cristo viviente, nuestro Señor y Salvador personal. Tenemos la opción de pasar la eternidad con el Señor Jesús, con Él, o la eternidad sin Él. Es por eso, amigo y hermana, que quiero hacerte la siguiente invitación: acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Si aún no lo has hecho, hoy es un buen momento. Él es el camino y la vida. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Juan 14:5, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Suscríbete y dale like. Dios te bendiga, Dios te guarde.